Un saludo cordial para todos aquellos que ven mis videos, y con mucho cariño y amor me dirijo a ustedes, como siempre, para decirles la verdad, y ustedes lo comprenderán cuando termine, como siempre, este video. En Cuba se están viviendo momentos, para no decir años, de angustia. El pueblo prácticamente llora en silencio, pero los que gobiernan se hacen de la vista gorda y siempre hablando y echándole la culpa al llamado bloqueo. Con eso justifican todos los males. Ellos nunca dicen que cuando entraron al país el 1 de enero del 59, en Cuba existían 161 centrales azucareros moliendo a plena capacidad y con la mejor azúcar del mundo, por experiencia que tenían a través de los años, y todo se perdió. De esos 161 centrales azucareros apenas quedan 40. Y los que quedan ya casi no muelen. Y no les alcanza tampoco la caña que hay en el campo para mantener la producción como es debido. Y a los pocos años de ellos llegar al pueblo, al poder, por lo menos ya se empezó a perder la calidad del azúcar, que ninguna parte del mundo fabricaba el azúcar con la calidad que lo hacía Cuba. Ya tenemos que hay más de 120 centrales destruidos. Por lo tanto, la principal fuente de riqueza de Cuba era la zafra azucarera. ¿Qué motivó esto? Mucho desempleo, falta de economía, los trabajadores desesperados y cada vez la moneda valiendo menos, al punto que ya no tiene ningún valor. Ya la gente no sabe ni cómo va a cambiar el dólar. Eso es otro tema. Aparte de la industria azucarera, que fue destruida totalmente, tenemos el resto de tantas otras fábricas que trabajaban a la perfección exportando productos después de abastecer el país. Porque se exportaba, pero no faltaba nada en el país, a un precio de acuerdo a lo que la gente ganaba. Que no sigan diciendo mentiras. Después desaparecieron también esas fábricas. Las pocas que quedan para el turismo, y si pueden exportar algo, lo exportan de lo poco que producen. Toda la culpa es naturalmente del bloqueo. Lo plantean en la ONU y allí lo aplauden. Claro, no están pasando lo que está pasando Cuba. En cierta forma, vemos como poco a poco han destruido al país en su totalidad. Y toda la culpa es del bloqueo. Bien, pero yo hago una pregunta. ¿Por qué Venezuela, que no tiene bloqueo, arruinó también su país y los habitantes han tenido que huir a la desbandada como está haciendo Cuba? ¿Por qué huyen de esos sistemas? Porque no está el bloqueo ni está el embargo. Lo que no sirve es el sistema, que arruina a los pueblos, les arrebata la libertad, les prohíbe gritar por sus derechos. Y cuando se paran ellos a un micrófono, dicen que allí no se violan los derechos humanos, que allí todo el mundo dice lo que quiere y que tiene derecho a manifestarse
Sin embargo, hay más de 1000 presos que ellos no lo consideran políticos. Ellos los consideran comunes, porque agredieron al gobierno, solamente por gritar libertad. Porque no gritaron ni que tenían hambre y necesitaban medicinas. Lo que necesitaban era libertad, porque con la libertad los pueblos pueden conseguirlo todo. Hay que dejarlos actuar, hay que dejarlos vivir. Cuando un gobierno lo controla todo, es un gobierno totalitario. Y los gobiernos totalitarios no son dictadores, no, son tiranos. Y eso es lo que es Cuba, y eso es lo que es Venezuela. La culpa de que ellos tomen el poder, después la gente se va dando cuenta, la tienen muchas veces aquellos gobernantes que dicen que son de derecha y también arruinan los países. No tratan a las personas como deben. Los salarios son mínimos a veces. En esos países sinceramente es así. Ellos prometen lo que no van a cumplir después. Cuando ellos llegan, lo hacen peor. Esa es la realidad. Porque la extrema derecha y la extrema izquierda son la misma cosa, no nos dejemos engañar. No hablemos más de derecha y de izquierda. Existen solamente gobiernos tiránicos y gobiernos de democracia y libertad. Los gobiernos tiránicos son los de la derecha extrema y los de la izquierda extrema. El pueblo necesita libertad y eso no lo consigue con ninguno de los extremos. Lo mismo da decir Hitler, que Stalin, que Mussolini. Todos son lo mismo, todos son tiranos. Todos han tenido campos de concentración, todos han atacado a otras naciones. No se pueden llamar ni nacionalistas tampoco, ni socialistas tampoco. Son tiranos de cualquier índole. Olvidemos de las manos derecha o izquierda. Eso surgió cuando la Revolución Francesa, cuando se sentó un grupo a la derecha, que eran los defensores de los reyes y los ricos, unos a la izquierda, que cuando eran los revolucionarios, y otra parte central, que eran los neutrales. Los neutrales en realidad no existen. Se ponen de acuerdo a veces, de acuerdo a la conveniencia personal también. Pero son distintos, porque se le pueden llamar moderados y comprenden y demás. Pero la izquierda y la derecha, eso no entienden. No. Hay que buscar los moderados. Los que no ofrecen libertad, sino la practican. Los que no ofrecen prosperidad, sino que prosperan. Los que dejan que sus ciudadanos actúen y tengan sus propios medios de producción y tengan los propios lugares para ganarse la vida honradamente. Unos empleados y otros dueños, pero así prosperan, porque es la única forma que un negocio prospera. Cuando hoy hay un gobierno absolutista, nada prospera. Todo es falso, porque no hay un dueño que responda. Esa es la realidad. Toda Cuba sufre la falta de alimentos, de medicina, de corriente, no hay electricidad. Cuando llega el tiempo de calor, la gente no se sabe cómo van a trabajar al otro día, porque no pueden dormir por los apagones. Eso ya no les importa, ellos tienen corriente. La familia de ellos tienen corriente, tienen electricidad, se alumbran, tienen aire acondicionado, pero el pueblo no. Esa es la igualdad que la revolución prometió. Desconozco la palabra igualdad entonces. Como ellos acostumbran modificar el idioma, y entonces ya uno no sabe ni lo que significa una palabra porque está totalmente cambiada. Pues la palabra igualdad parece que va a haber que cambiarla del diccionario también. Entiendo yo. No vamos a hablar en términos. Cuba ya sabemos que Cuba es un basurero. Y siempre, donde quiera que van, la culpa, acuérdense que es del bloqueo. No del embargo, no, del bloqueo.
Yo me acuerdo cuando Fidel se paró y dijo a los americanos que se vayan, y todo el mundo gritó que se vayan. No los necesitamos, y hoy quieren pidiendo que los tienen ahogados. Así que todo lo que dijeron anteriormente es absurdo. Desde el primer día, antes de llegar al poder, mintieron. El pueblo les creyó, en su mayoría, como están creyendo en otras partes de América. Y el fracaso viene después. Pero cuando no hay remedio. Por eso en Chile ya tenemos ya la gente en la calle. Y por eso lo tenemos en otros lugares. Porque se dan cuenta que son engañados. Tengan cuidado con el engaño. Porque el engaño hace esclavo a las personas. No como dijo Jesús. Jesús dijo, la verdad os hará libre. Eso sí. Pero la mentira nos convierte en esclavos. Y eso hay que tener mucho cuidado. Yo voy a una pequeña región del país donde yo nací. San Nicolás de Bari. A todo el mundo la va a enterar en Cuba porque Cuba está pasando, si no es esa misma, cosas parecidas. Hace casi 20 años el pueblo carece de agua. Tiene el mejor acueducto de toda Cuba. Pero por falta de un motor, hace más de 20 años que en Cuba, que en San Nicolás de Bari, no hay agua. Ponen un motorcito chiquito que dice, ese motorcito chiquito es el que menos se rompe, el grande se rompió. Dicen ellos. No pueden enrollarlo, claro, porque el bloqueo no les manda el alambre. Tan necesitados están de los Estados Unidos y al resto del mundo porque no lo resuelven. Además, los Estados Unidos no le impide que compren nada aquí. Porque el pollo que se comen los turistas y algunos que venden en la shopping va de aquí. Y ellos le quitan el letrero, pero va de aquí. Entonces el pueblo está así. San Nicolás carece de agua. Había varias fábricas. Tenemos el central azucarero, parado ya. Uno de los el más grande del occidente prácticamente. Y en ese central no habrá un motor de tantos los que hay que se pueda utilizar en el acueducto de San Nicolás para que el pueblo tenga agua. Es extraño que no. Yo trabajé en el central y sé la cantidad de motores que hay allí. Puede ser que de 100, 99 no sirvan, pero hay uno que sí y se puede instalar. ¿Qué es lo que falta? La falta de gestión y de interés por resolver el problema. Paró la salsa soya, que ya prácticamente no trabaja. Otra fábrica. Tampoco hay un motor para el acueducto. Qué raro. Desapareció la fábrica de conserva que había en Pedrín Troya. Allí no hay nada ya. ¿Y los motores? ¿Qué le hicieron? No se sabe. No podían haber cogido un motor para resolver el problema del agua. Así estoy hablándole de eso, pueblo que es el que yo conozco, porque cuando yo vine ya estaba la situación así. Y sé que sigue así, pero a nadie le importa. Cuando van a rendir cuentas, no se acuerdan del motor. Y ya la gente casi no va a que le rindan cuentas, porque de todas maneras es mentira. Por lo tanto, sigamos esperando que le sigan echando las culpas al bloqueo. Así será siempre. Pero que tienen que reconocer la verdad. Y el pueblo necesita una sola cosa para ir adelante. ¿Saben qué cosa es, señores dirigentes? La libertad. Cuando el pueblo tenga libertad, será capaz de levantar a Cuba de nuevo, como era antes, un país próspero, uno de los primeros países de la América. Hoy es el último, casi del mundo, que está de limosnero, viviendo de limosna. Y un país no puede vivir de limosna porque pierde la dignidad. El pueblo sufre mucho y a ustedes gobernantes no les importa. ¿Cuándo van a tener conciencia? Nunca, porque ese sistema cierra la conciencia de los ciudadanos y de los que gobiernan, porque no entienden y solo viven de consignas, y de las consignas no se llena nadie.
no se sana nadie, no es feliz nadie. Hay que vivir de la realidad y no de las consignas, que ya eso debe pasar a la historia. Y basta de decir que son de izquierda, porque la izquierda ha arruinado muchos países, Cuba, Venezuela, y ha arruinado muchos más países en el mundo entero. Lo arruina cuando llega y acaba con su riqueza, con su producción, con todo. ¿Por qué? ¿Y hasta cuándo? Basta ya. Ya el pueblo no puede más. Tengan conciencia una vez en la vida. Dedíquense un poquito más al pueblo. Hagan un poquito menos de propaganda, que la mejor propaganda que existe para un gobierno es la verdad, la realización de las obras, no el olvido de un pueblo de 11 millones de habitantes que ha sido olvidado por ustedes que gobiernan y por las organizaciones internacionales que solo se ocupan de hablar y hablar. ¿Dónde están las organizaciones de derechos humanos de la ONU, de la OEA y de otros más? ¿Para qué sirven? Para lindos discursos y ganar altos sueldos. El mundo no necesita eso. El mundo necesita vivir en la verdad para que se hagan reales las palabras de Cristo. La verdad os hará libre. Muchas gracias a todos y espero que escuchen. Es un pedido que estoy haciendo, un pedido de justicia, que la justicia sabemos que es divina y los hombres no la aplican, porque los hombres lo que saben es inventar leyes, pero nunca a favor de los humildes. Las leyes son para proteger a los poderosos, y los poderosos existen en las extremas derechas y en la extrema izquierda, que son lo mismo. Olvidemos la derecha y olvidemos la izquierda y vivamos la democracia y la libertad, que es lo que todo el mundo desea y debe tener. Muchas gracias a todos.